fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Ayer, junto a Norman Pearl, a Paco Cruz, veía invitados como César Gutiérrez Priego, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Ha lanzado también de 7 a 9, pues una oferta periodística que creo yo era inexistente en ese horario y ojalá que les vaya muy bien. Mi querido Jaimito, mi querido maestro, gracias por levantarte temprano con tu servidor, gracias por siempre estar al pie del cañón. ¿Cómo estás, querido Jaime? Bien, aquí listo, listo. Para lo que tú me digas, querido Chente. ¿Cómo les fue? Fíjate que bien, muy bien. Tú sabes que en los primeros días la gente en lo que se acostumbra a encontrar el lugar, el espacio, el horario, pero la reacción ha sido fantástica porque la gente, todo el comentario que hacían es que ya hacía falta en esa franja un espacio realmente, pues donde se analizara, se fuera a fondo de los temas. Nos fue bastante bien. Yo creo que es prometedor el tema, pero ya sabes que en este tipo de business, siempre yo he creído que todos los programas o los proyectos que surgen en Internet dependen de tantas cosas, es casi un misterio pronosticar, es difícil pronosticar si algo va a tener éxito o no va a tener éxito, depende de tantas circunstancias, pero por el momento nos fue bastante bien, estamos bastante contentos y vamos a ver cómo nos va, querido amigo. Oye, mi querido Jaime, conste que ya lo advirtió desde ayer la presidenta. Va a exhibir cómo se está inflando esta campaña o estas campañas. A mí se me hace que son los mismos y no los hermanos de Marco Antonio Solís, los cantantes del grupo, los antes bookies, no, son los mismos los que están moviendo esto de narco expresidente AMLO y narcopresidenta Claudia. Y mañana exhibirá cuánto se está pagando y cómo se está moviendo en X. Hay muchas personas que nos dicen que no tienen otra cosa de qué hablar. ¿Qué cosa de que ustedes nada más hablan de que si Alarraqui, que si Loret, que si el Reforma, que si se empanizó proceso? Esto no. Sí, Pero bueno, es tema presidencial. O sea, si la presidenta ha dicho que se tiene que exhibir a estos personajes, pues creo que no vamos por buen camino, no andamos tan mal, Jaime. sí, no, pero además yo creo que hay que tener en cuenta, hay que verlo desde la perspectiva de este tema de Claudia Sheinbaum. Yo creo que es interesante verlo desde esa perspectiva y te voy a decir por qué. Tú te acordarás que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que hacer frente al tema de los desaparecidos, ¿cuántas veces no lo atacaron a diestra y siniestra? Porque su propio equipo no era capaz de ofrecer un censo confiable del número de muertos, del número de desaparecidos, y la oposición y los medios de comunicación y los comentócratas sabían que este era, digamos, una especie de talón de Aquiles de la administración del presidente López Obrador, que había sido incapaz de alguna manera, tratar de vislumbrar siquiera cuál era la dimensión y cómo se podía resolver. Bueno, pues hoy la presidenta lo que va a hacer es, fíjate nada más, por eso digo que es importante verlo de la perspectiva de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum es una mujer científica y por tanto ella ha decidido meterle ciencia y método a la labor, a la ardua labor de medir, dimensionar el número de cuerpos insepultos que andan por ahí. Ese océano de identidades desaparecidas que nadie ha sabido cuantificar. Y lo está haciendo en el contexto de un proceso de digitalización, ¿no? De todo el sistema. Entonces, esta es la primera vez que un jefe del Ejecutivo o jefa del Ejecutivo se da la tarea de realmente dimensionar ese océano
de identidades perdidas, de desaparecidos, ¿no? Porque ten en cuenta una cosa, el tema de los desaparecidos en México no solamente es de México, tiene que ver con el número de migrantes que cruzan nuestro territorio desde América Central, desde América del Sur, incluso desde África, ¿no? ¿Te acuerdas a estas historias de los, muchas veces, por ejemplo, en Los Ángeles o en Arizona, cuántas veces hemos visto los habitáculos forenses llenos de cuerpos que no son identificados, ¿no? Estas historias tan frecuentes, ¿no? Porque nadie sabe de dónde vienen, ¿no? Nadie sabe de dónde van. El tema de las madres de hijos desaparecidos, que andan de aquí por allá dando tumbos tratando de encontrar a sus seres queridos. Esta es la primera vez que una presidenta de México se da la tarea de ponerle método y ciencia a la hora de descifrar, cuantificar qué tan profundo es ese océano de desaparecidos. Siempre ha habido baile de cifras, un baile macabro de cifras de que te dicen 100,000, 120,000. Y esto lo ha aprovechado de manera realmente impune, con una increíble desvergüenza y descaro la oposición para culpar al gobierno, lo vimos con el saco de pus el pasado sábado diciendo que este gobierno era responsable de haber convertido a México en un camposanto, ¿no? Cuando sabemos que el principal responsable fue Felipe Calderón. Fíjate, Nadie ha hecho, ni Enrique Peña Nieto, este esfuerzo realmente, porque permanecieron insensibles a este tema. Claro, ahora la oposición que no tiene programa, que no tiene proyecto, recurre a las viejas tácticas para tratar de desacreditar a este gobierno. Pero Claudia Sheinbaum, yo creo que por primera vez les va a arrebatar ese reclamo publicitario, tal y como lo ve la lo, oposición, ti- con este lo tiene que proyecto. hacer, Jaime, lo tiene que hacer, porque se descuida tantito y no creo que la presidenta esté dispuesta a descuidarse y vuelan las narrativas. Estoy viendo en el Universal, Loret de Mola, fíjense, aquí lo traigo. Durante casi 6 meses de gobierno, la presidenta logró desaparecer, Jaime, el tema de las desapariciones. Los datos oficiales marcan un fracaso estrepitoso. La presidenta ya no pudo esconderlo más. La realidad se impuso como siempre. Fíjate, Fíjate, la presidenta ya no pudo esconderlo más. Y ¿no? por Es que, cierto, me dicen algunos colegas que en estos momentos está en la reunión de seguridad Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, por el tema del rancho este que han llamado campo de exterminio muchos, Jaime, en estos momentos. fíjate, aquí te das cuenta del grado de impudicia de personajes como Loret de Mola, ¿no? Que vuelven a revisitar este tema a sabiendas de que es un tema que se viene arrastrando. Si no mal recuerdo, ¿te acuerdas? En agosto del 2023, Carla Quintana tuvo que renunciar porque el presidente López Obrador no estaba de acuerdo con el censo elaborado, ¿no? Hubo tremenda disputa, se atacó al presidente López Obrador. Insisto, esto se ha utilizado una y otra vez. Y qué bueno que la presidenta ha dicho, hasta aquí llegamos, vamos a enterarnos, se va a hacer un programa, un método, va a estructurarlo todo. Es un esfuerzo sin precedentes, ¿eh? Y dos, lo que mencionabas tú antes, esta campaña tan, Dios mío, es tan asquerosa, no encuentro otra palabra, tan asquerosa, de esta gente que se refocila, ¿no? En la tragedia de estos grupos, utilizan incluso estos grupos, como el caso de la buscadora Ceci Flores, ¿no? Que la utilizan una y otra vez. Y esto te demuestra, Vicente, que en la oposición los comentócratas y los partidos políticos se han quedado sin una plataforma política, ya no tienen hacia dónde tirar, ya no tienen recursos. Su retórica es una retórica vieja, cansina, casi del tipo priista del siglo XIX o XX, ¿no? Entonces, yo creo que Claudia Sheinbaum, insisto, es una mujer muy inteligente y dice, no, a mí ya no me van a volver a chantajear o ya no me van a tratar de balconear con este tema y vamos a tratar de poner solución. Es la primera vez y va a ser una labor de dimensiones
porque no es poca cosa tratar de sacar a flote las identidades, saber qué pasó, dónde están, porque hay muchos casos de personas que se declaran desaparecidas y luego vuelven a aparecer. Por eso está ahí el tema del CURP, que se va a digitalizar y va a hacer el rastreo casi inmediato del CURP a través de todas las entidades de la administración. Así es que ojalá, de verdad, para que ya se ponga un alto a este descaro, a este continuo uso de la tragedia por parte de la oposición, querido amigo. Oye, Jaime, estoy viendo, es que parece que esto de la inteligencia artificial te identifica hasta de lo que estás hablando. Han aparecido, mientras estamos hablando del tema, muchos de estos elementos, ¿no? Hay una cuenta ahí, no voy a darle promoción, que dice, ya salió el peine, asesinado por el cártel Jalisco Nueva Generación con familia del Chango Méndez, era un miembro bien importante del clan de los hijos de AMLO. Se rumora del gobierno federal, que el gobierno federal solicitó silencio a las televisoras. Hazme tú el pinche favor. Luego veo que le han dado mucho vuelo en medios este video que seguramente te tocó ver de hombres encapuchados, supuestos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, que reprochan que se ha creado una historia de terror en torno al rancho Izaguirre de Teuchitlán, que cuestionaron a los colectivos por la forma en que entraron al predio. Bueno, ¿y quién nos asegura que estos señores, con mucho respeto, yo no me quiero meter en camisas de once varas, no es un tema que incluso abordemos aquí en Sin Censura, no es miedo, es precaución y por eso hago la aclaración. ¿Quién nos asegura que estos son en realidad miembros del cártel? Exacto. Que no son gente pagada para un montaje, y lo digo no por las personas que aparecen en el video, sino con qué intenciones. Para decir, ah, miren, es la misma narrativa del gobierno, o sea, si hay vínculos del gobierno con el narco para que incluso el narco proteja la versión del gobierno, no sé, todo me parece muy mal. Y si creen que estoy exagerando, vean lo que dice el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, porque allá en Michoacán la cosa estuvo cabroncísima luego de que a un pinche juez, con mucho respeto para los jueces honestos, a un pinche juez se le ocurrió liberar a un capo allá en Michoacán del cártel Jalisco Nueva Generación de nombre o de apodo Don Chuy, y lo señalan ya también como responsable de la muerte de elementos del ejército y de la Guardia Nacional, y el juez fue identificado como Rubén García Mateos, quien debe de aclarar cómo es que se liberan a estos personajes, algo que ya también ha denunciado el maestro Paco Cruz, dijo, aguas con el año de Hidalgo en el Poder Judicial, ahora que ya se van. Esto fue lo que denunció el gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Bedoya, Ramírez Bedoya. Son células de la delincuencia organizada que tenemos bien ubicadas, con un alto nivel de violencia, lo que se le llama generadores de violencia muy altos. Entre ellos está precisamente, todo indica, los indicios apuntan a que está una de estas personas, una de estas células comandadas por una persona que fue liberada por un juez federal en días pasados. Entonces, lo vuelvo a repetir, el esfuerzo es constante, es continuo, pero la impunidad de los jueces federales es impresionante, su corrupción, sus ligas con la delincuencia organizada están claras, y bueno, eso hace más difícil el combate, pero esto ya se va a acabar, ya, para afuera la corrupción del Poder Judicial. Hay elección el 1 de junio, yo invito a los ciudadanos que participen, que voten por jueces, juezas federales, ministras, ministros, por la oportunidad que tiene el pueblo de México, de Michoacán, de elegir a sus jueces y luego pedirles cuentas, que eso es lo importante, eso es lo relevante de esta reforma de la Cuarta Transformación.
Bueno, mi querido Jaime, ahí está la denuncia del gobernador de Michoacán. ¿Cómo es que liberaron a a este personaje que después es señalado como responsable de los actos violentos, el ataque a miembros de la Guardia Nacional, a miembros del Ejército, la quema de vehículos? Creo que va todo junto con pegado y no sé si estarás de acuerdo, crees que estoy exagerando. Esto que menciono de los encapuchados en este video, insisto, no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero ¿y qué tal si se trata de un montaje? Fíjate, fíjate que si lo ves, si haces una composición de escena, como lo has hecho ahora mismo, ves el tema de los encapuchados, ¿no? Que te dicen, esto fue un montaje, no ha habido nunca crematorios, estuvo la fiscalía ahí, no sacó nada en claro. Y luego tienes la liberación del Chuy, con esta declaración del gobernador de que los jueces están actuando como siempre, liberando a criminales, ¿no? Si sumas todo esto, llegas a la conclusión de que el gobierno no está controlando nada, de que se le han ido las cosas de la mano, ¿no? Y ese es el fin último que buscan. Lo mismo miembros del crimen organizado, los que están aliados en muchos casos con jueces, y dar esta impresión, y además si le sumas comentarios como el de Loretito, diciendo que la presidenta estaba desaparecida, no se había dado cuenta, el gobierno no sabe lo que está haciendo, tiene un caos absoluto, ¿no? Pero vamos por partes, fíjate. Y este es un tema que nos exige a nosotros como periodistas ser mucho más acuciosos, ¿no? Mucho más cautos a la hora de valorar y decidir qué es cierto y qué no es cierto. Ya sabemos, Vicente, desde hace un buen rato, que en este mundo es más fácil creer una mentira que una verdad. Y siempre tenemos que andar realmente a tientas, ¿no? El primer elemento, yo digo que esta aparición tan extraña de este grupo de encapuchados diciendo que no había nada, que es sugiriendo que es un montaje, es una muestra de esta estrategia que busca desacreditar o tratar de borrar del ideario colectivo, del imaginario colectivo, el tema del campo de exterminio en el rancho de Izaguirre, ¿no? Eso por un lado. ¿Y por qué lo están haciendo? Lo están haciendo, uno, porque es un mecanismo de autodefensa; dos, porque se están aprovechando del ambiente de confusión que se ha creado. Todos ahora, hasta ahora mismo, nos estamos moviendo en un terreno de especulación. Que si hay hornos crematorios, que si no hay hornos crematorios, que si son hornos crematorios como el de las panaderías o los quemaban en fosas, en fin, ¿no? Que si realmente solamente era un campo de entrenamiento, que si es un montaje y llevaron la ropa y los zapatos, todo es especulación. Por eso la presidenta dijo, a ver, basta de paparruchadas, vamos a enviar, le voy a pedir al fiscal que atraiga el caso y que haga una investigación en serio de qué es lo que ocurrió, con información, con datos de lo que pasó ahí realmente. La presidenta ya no se confía de nadie y quiere salir al margen de esta especulación que está precisamente dando margen a este tipo de apariciones de espontáneos que te dicen esto no es cierto, es un espejismo, que no los engañen, ¿no? Que no les den la sopa boba. Por otro lado, fíjate nada más, en medio de esta especulación, lo que está pasando, lo que está ocurriendo es que muchas madres de desaparecidos y padres de desaparecidos están anunciando que van a ir al rancho de Izaguirre para comprobar si acaso su hijo perdió la vida ahí. A lo mejor terminó ahí su hijo, ¿no? Como sicario o no como sicario, como víctima, ¿no? Imagínate la gente que va a viajar desde distintos puntos del país para ir a Jalisco, al rancho de Izaguirre, y que les digan, no puede pasar, porque en estos momentos está la Fiscalía General de la República haciendo un inventario de todas las cosas, investigando, tratando de esclarecer todo esto, ¿no? Y luego tienes el tema de los jueces, que es inaudito, francamente. Y me llamó la atención, ¿te acuerdas tú esta declaración que acaba de ser
Marco Rubio, creo que la semana pasada, en el sentido de que la presidenta de México ha hecho más de lo que ningún presidente había hecho. Y mencionó al aparato de justicia, asegurando que el aparato de justicia está corrupto, en el contexto de la entrega de los famosos 29 capos o integrantes de los cárteles mexicanos. Por primera vez un secretario de Estado reconoce que hay corrupción en el aparato de justicia. Esto es importante. A pesar de ello, los comentócratas y los medios de comunicación siguen sugiriendo que esto es un caos, que no hay, que todo es por culpa de López Obrador con su política de abrazos no balazos, que nunca se hizo nada en realidad. O sea, van a seguir con este cuento para efectivamente tratar de transmitir esta imagen de que el gobierno no controla nada. Y hasta cierto punto es cierto, pero no por culpa del gobierno, sino por las andanzas de estos malandros que se ocupan primero de crear infiernos sobre la tierra y luego decir que no son infiernos, no fueron. Yo no descarto que todo esto sea un montaje ahora del Cártel Jalisco Nueva Generación, porque mira, cuando uno trata de conciliar la realidad con lo que te dice este grupo de encapuchados, es como si estos encapuchados te dijeran, no, nosotros no creamos esto, somos unos seres, somos víctimas de las maledicencias, ¿no? Pero Oye, si, Jaime, dime, pero además hay que decirlo, ¿quién nos dice, insisto, que son en realidad miembros del cártel? Porque fíjate que estaba leyendo sí, a muchas personas en redes y dicen, oye, pero si los videos del cártel siempre están llenos de groserías y ahora nos dicen que ni una sola palabra altisonante en este mensaje. Luego leo a periodistas como Oscar Valderas, que dice, intento de deslinde, amenaza para las madres buscadoras y confirmación de la Pax Narca en Jalisco. Todas las lecturas caben sobre este extrañísimo video del cártel Jalisco Nueva Generación. Y luego leo a supuestos, y digo supuestos con mucho respeto, pero bueno, a supuestos periodistas de investigación como Luis Chaparro, este periodista que ha sacado notas bomba en relación a miembros del crimen organizado, dice en inglés, honestamente esto suena más como el gobierno que el actual gobierno, muy alineado con la agenda contra los buscadores o las buscadoras. Y veo que por ahí otros periodistas como Stephanie Palacios dicen, qué horror. Bueno, nosotros con responsabilidad ni siquiera ponemos el video, Jaime, nada más las fotografías por respeto a la audiencia, porque no sabemos. Y además, otra cosa importante es convertirnos en lo que dicen que buscaban evitar con aquel pacto de silencio en tiempos de Calderón. Qué casualidad que ya se acabó el pacto de silencio que firmaron Loret, Sarmiento, Azcárraga, Salinas Pliego. ¿Te acuerdas que decían, no hay que darle vuelo a este material del crimen organizado porque es promoverlo? Bueno, pues yo ya los veo muy atareados moviendo este video como han movido muchos de los videos que hasta resultan promocionales de los carros monstruos y cómo entran a tal o cual localidad los miembros del crimen organizado. No sé, sí. todo pareciera un gran teatro, Jaime. Fíjate que ante las múltiples voces que escucho, que has leído tú, que las has dado voz a todos ellos, yo soy un viejo periodista de la vieja escuela. Yo cuando me enfrento a este tipo de cosas de las que dudo, lo primero que hago, que es lo que estás haciendo tú, y yo digo, chapo, me quito el sombrero, lo pongo en cuarentena. Lo pongo en cuarentena, es decir, vamos a ver, primero vamos a asegurarnos de que esto no es un montaje, primero aseguramos que esto no es legítimo, ¿no? Ese es el primer paso que haría un periodista responsable. Segundo elemento, hay que hacer un análisis de contenido, del mensaje, de lo que dijeron. Y para mí, realmente es difícil conciliar la imagen de estos encapuchados con el enorme poder que tiene efectivamente el cártel Jalisco Nueva Generación, no solamente en Jalisco,
sino en todo el país. El cártel Jalisco Nueva Generación se ha convertido en un monstruo de muchas cabezas. El cártel Jalisco, basta con que te hagas un recorrido por Jalisco y Guadalajara, el cártel de Jalisco de Generación controla todo, controla el derecho, pago de piso, controla el sistema de apartamentos de tiempo compartido, muchas residencias de estadounidenses que compraron ahí en Puerto Vallarta, ya algunos se han tenido que ir porque entró el cártel Jalisco Nueva Generación a tratar de extorsionarlos. El cártel Jalisco Nueva Generación ya no es una organización ¿cómo te diré? Una organización tan elemental, tan primitiva, está en todos los niveles, está su colaboración con el gobierno es tácita, es implícita, lo fue durante el gobierno de Enrique Alfaro. Entonces, realmente aquí lo que toca es hacer un análisis responsable de lo que está pasando. ¿Qué está ocurriendo en Jalisco? ¿Hubo efectivamente un campo de exterminio con hornos? Esa es la primera pregunta a responder. 2, ¿es verdad lo que dicen estos hombres, que este es un montaje de las organizaciones de madres buscadoras que están desesperadas? Ese es el segundo elemento. Y por eso vuelvo a la insistencia de Claudia Sheinbaum. Es necesario primero aclarar todo esto para conocer los alcances de esta historia. ¿Fueron ciertos los hornos crematorios? ¿Cuántos murieron ahí? Existe, si ustedes se asoman un poco por ejemplo, porque el gobierno ya se dio a la tarea de tratar de elaborar una especie de inventario de todos los objetos hallados ahí y están a disposición de cualquiera que quiera verlos. Es un inventario que está en una página del gobierno del federal, en lo que los padres y las madres desesperadas por andar pueden recurrir a esta página para ver de primera mano, porque están pantalones, camisas, zapatos, los cuerpos de algunos parciales con los tatuajes, ¿no? Y los padres no es necesario que vayan al rancho de Izaguirre. Entonces aquí la presidenta lo que va a hacer es meter método, ciencia, primero para evitar este tipo de bulos, ¿no? Como el que ahorita mismo todo mundo, la imaginación vuela por todos lados, ¿no? Estos no hablan como deberían de hablar, o es una impostura, es un montaje, y francamente yo no voy a entrar a ese trapo, yo no voy a entrar a ese trapo, como tú hiciste tú, y creo que hiciste muy bien, si pongámoslo en cuarentena, no vamos a nosotros a especular, porque ahora todo mundo está especulando, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Yo digo, paciencia, a veces es mejor no llevarse una exclusiva a quedar en ridículo, ¿no? A que te digan, Exacto, a que te exacto. digan, Uno no pretende ser el primero, sino el mejor, ¿no? exacto. Que Sí, te es digan decir, a que ver, ojo, nosotros tenemos que manejar esto con cautela. No podemos sumarnos porque a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, y qué bueno, insisto, que a mí francamente me sorprendió la decisión de la presidenta ayer, ¿eh? Yo no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba, pero claro, yo creo que la presidenta se percató de lo que estaba ocurriendo el sábado y se dio cuenta que todo estaba siendo parte de un montaje con la imagen del saco de pus, diciendo que México se había convertido. Es decir, todo esto es un rosario de historias que han ido armando poco a poquito. Estaba viendo yo ayer a Larraqui indignado, imagínate, Carlos, a Larraqui indignado por todo esto que ha pasado, ¿no? Condolido, conmovido con el dolor de las madres buscadoras. Y dices, qué desvergüenza de toda esta gente que, como bien recuerdas tú, en el 2011 todos se hicieron harakiri para no actuar como periodistas, todos se dieron de baja para decir, sí, ok, lo vamos a consignar, nada. Oye, Jaime, y bueno, saben, es muy sabido que tenemos diferencias, por ejemplo, con Julio Astillero, con Julio Hernández López, pero al César, lo que es del César, rescato una opinión que acaba de publicar hace unos minutos en X, en las redes sociales, y dice, suena a montaje que busca crear la percepción de que el discurso presidencial y de personajes 4T está alineado con el de un cártel. El tono
Fíjense lo que acabo de mencionar. El tono es inusual. Las frases son ajenas al estilo narco. La recurrencia al pueblo es burda. El amago a las buscadoras es peligroso. La autoría es incierta. Pareciera una confección sembrada, la continuidad de un libreto que trata de ensuciar la importante lucha de buscadores de desaparecidos y dar argumentación a segmentos interesados en usar el caso Teuchitlán. De Tanovio resulta grotesco. Pues por ahí va, no es lo que estamos tratando de analizar para esta audiencia diferente e inteligente, querido Jaime. Sí, y además yo creo que en el caso de los encapuchados, que es lo que está llamando la atención, uno siempre tiene que preguntarse, ¿a quién beneficia la aparición de estos encapuchados? ¿A quién? Para mí, beneficia a los que ostentaron el poder en Jalisco, al señor Enrico Alfaro, que anda en Europa, al señor Pablo Lemus, que yo no me creo que Pablo Lemus no estuviera informado de lo que estaba ocurriendo. Por cierto, Pablo Lemus, como tú bien señalaste, está ahora mismo en la reunión del Consejo de Seguridad. Entonces, yo creo que esto hay que tocarlo con pinzas. Sí, tiene muchos elementos que hacen pensar que esto parecería ser un montaje con un propósito bien definido, tratar de contener daños, ¿no? Un control de daños para que no digan que no, que Alfaro permitía esto, los gobernadores de Jalisco permitían esto, cuando todo el mundo, si tú ves las imágenes de las manifestaciones del pasado fin de semana en Guadalajara, son conmovedoras de estudiantes que se reunieron ahí para gritar, Alfaro lo sabía, Alfaro lo sabía, Alfaro lo sabía. Entonces, hay que hacer una composición de escena, pero por lo pronto es difícil llegar a conclusiones, querido Vicente. Yo te quiero agradecer, Jaime, ¿no? Que te levantes tan temprano para acompañarnos aquí en este espacio y espero que descanses un rato. Bueno, espero que te avientes la mañanera porque se me hace que va a estar sabrosa y van a chillar muchos con lo que diga la presidenta hoy en la mañanera del pueblo, luego de este gabinete de seguridad en el que está Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, que creo no va a aparecer en la mañanera por cómo están las cosas y pues que nos preparemos para acompañarte a las 2 de la tarde, 14 horas tiempo de la Ciudad de México, en No Apto para Cínicos y después de 7 a 9 con Norman Pearl, con Paco Cruz, en la noche en el canal de Norman Pearl. ¿Cómo le pusieron al espacio? ¿Cómo se llama el espacio, mi querido Jaime? De 7 a 9 con Norman Pearl. Órale. Y ahí están en un duelo de bastones. El querido Jaime, el querido Paco y el querido Norman. Ya sabes que te deseo lo mejor, mi querido Jaime. Espero que esta audiencia diferente e inteligente siga respaldando también lo que haces en redes sociales en @Jaime Journo, Jaime Journo. Y mi querido Jaimito, pues siempre gratitud desde aquí, desde esta trinchera independiente. No, gratitud la mía. Además, yo ya cuando tomé busca, yo ya estoy despierto porque también te estoy escuchando, chamaco, te estoy escuchando desde la mañana, porque y yo creo que el espacio de Sin Censura, y ese es el comentario que a mí me gusta que la gente reconozca, porque es importante. La gente, estos últimos días ha estado, no queremos que desaparezca censura, no queremos que desaparezca censura, a ver cómo hacemos, porque Sin Censura es un proyecto vital, fundamental. Mucha gente, yo me acuerdo perfecto de aquellas marchas, Vicente, cuando estaba el presidente López Obrador, cómo la gente te reconocía, te abrazaba, te daba de besos, no, porque reconocía la labor de Vicente Serrano. Yo creo que la labor de Vicente Serrano sigue siendo muy válida, muy interesante. Yo creo que eres tú un periodista indispensable, eres una voz indispensable. A mí me encanta la forma en que analizas y no me cuesta ningún trabajo, todo lo contrario, he aprendido muchísimo de ti y además tengo que ser agradecido con la persona que me impulsó en estos inicios a un viejo periodista y que lo desconocía casi todo de YouTube. Tú me ayudaste en muchos sentidos. Así es que ni me digas que estás agradecido, el agradecido soy yo. Te mando un abrazo inmenso, lo mismo a mi querida Ceci, y vamos a ver qué es lo que pasa. Y cuando quieras, si me buscas, y aquí le entramos, mi querido amigo.
Gracias, mi querido Jaime. Saludos a la familia y estamos al pendiente más tarde en No Apto para Cínicos. Cuídate, mi querido Jaimito. Que pases Venga, excelente día, excelente igualmente. martes. El maestro Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura.